Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga en esta noche, ¿no? El Señor esté ahí con ustedes, con los hermanos, ¿no? Y les saluda el pastor Marcelo Ríos, acá trayendo una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes saben que en videos anteriores hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y de la importancia. Pero la palabra de Dios dice que el bautismo del Espíritu Santo es confirmado por el hablar lenguas. Vamos a sacar algunos mitos, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen, no, eso es para los pastores o los evangelistas. Y hay quienes dicen, no, eso era para los días de Pedro, ya no existe más. Bueno, vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Dice la palabra de Dios, vamos a darle puro el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos que el Señor, cuando habla en la Gran Comisión, ¿no? Que también lo habíamos visto en videos anteriores, dice, vayan por todo el mundo, ¿no? Proclamen el Evangelio, hablen de la salvación, ¿no? Pero también dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora las señales van a venir a través del poder del bautismo del Espíritu Santo, y entre ellas la señal de hablar en las lenguas. Esto también tenemos que entender que esta es la evidencia. Primero vamos a aclarar también una cosa. No es para los pastores, no es solamente para los evangelistas, ni siquiera ni para los... No, es para todos. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, al pastor, al evangelista, al diácono, al obrero, al anciano, a la hermana, a todos. Si es un chico, inclusive a un joven de 10, 15, hay hasta niños, ha habido casos de niños que hablan en lenguas porque reciben el bautismo del Espíritu Santo. Es porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que a que cree todo lo es posible y es la promesa del Señor. Dios prometió que iba a enviar el poder. Dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, cuando Dios envía el poder, confirma a través de la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Aquí vemos que el Señor dijo la promesa y dice, y estas señales de los que creen, habla del poder de echar fuera demonios, pero dice, y hablarán nuevas lenguas, o sea, nuevos idiomas, ¿no? Y vamos a ver, así la palabra de Dios nos dice, y vamos a ver que esta promesa se cumplió en Hechos capítulo 2, y allí queda confirmado también la evidencia de las lenguas. Por ejemplo, dice, Gloria a Dios, Hechos capítulo 2, vamos a buscar, dice, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, tener en cuenta que el Pentecostés que nosotros leemos es la fiesta de Shavuot que festeja el pueblo judío, y esta fiesta era una fiesta especial porque era obligatorio que todo judío viniera a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, ¿no? Y claro, tenían que venir de varios lugares, por ejemplo, venían de Mesopotamia, de Roma, de Arabia, de todos lugares conocidos, de aquel mundo conocido. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que venían de otras partes, ¿no? Y hablar quizá otros idiomas, aún con todo y eso eran judíos, ¿no? Y ellos tenían que converger en Jerusalén. Y ahí dice que cuando llegó el día de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, dice que entonces que la iglesia estaba súbitamente, que estaba orando, que estaba en comunión, que estaban juntos, en armonía. Dice que súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual se notó en la casa donde se encontraban. Y se le aparecieron lenguas que se partían como fuego y se sentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu le daba que hablaran. Bien, como dijimos, esta es la evidencia, pero muchos me dirán, no, pero eso era solamente en ese momento, pero lo vamos a ver por la palabra de que no fue solamente el día, sino que hubo otros casos. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 8 nosotros encontramos que cuando hubo predicación del Evangelio, Hechos capítulo 8, gloria a Dios, allí el verso 18, fíjese, porque anteriormente en los versículos anteriores dice, por ejemplo, que los apóstoles, habiendo escuchado que Samaria recibió la palabra de Dios, envían a Pedro y Juan. Dice, porque todavía no, dice verso 16, 8:16,
Hechos capítulo 8, verso 16, porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de tu Señor. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué Simón ofreció dinero? ¿Por qué hizo toda esa actitud? Dice que al ver Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede verse, nadie puede verlo. Entonces, ¿qué fue lo que vio? Escuchó y vio las manifestaciones producto del Espíritu Santo, entre las cuales estaría la hablar en lenguas, si bien no están contenidas en el capítulo. Ahora, por ejemplo, más adelante, en Hechos capítulo 10, dice la palabra de Dios, allí en los versos 44, dice así, Hechos capítulo 10, verso 44. Sucedió que estando Simón hablando estas palabras, el Espíritu Santo se posó sobre todos los que escuchaban la palabra, por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión que habían venido con él, pues el don del Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles, porque los escuchaban exaltar a Dios hablando diversas lenguas, gloria a Dios. Y aquí vemos que aquí se manifestó otra vez, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, esta vez sobre los gentiles. Ya no eran solamente los samaritanos, primero los judíos, después los samaritanos y ahora los gentiles. Y ellos estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice, estas señales serán los que creen. Es para todos. Es para el judío, es para el griego, es para el gentil, es para todos los que creen. Gloria a Dios que los gentiles en ese momento creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios confirmó con el hablar en lenguas. Porque dice que los judíos que estaban ahí, la gente que estaba con Pedro, les dice que estaban atónitos porque lo escuchaban hablar en otras lenguas. Eso es la señal. Y cuando inclusive le pidieron explicaciones a Pedro de por qué había entrado en la casa de hombres incircuncisos, él les comenzó a contar, ¿no? Y él dice, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 11, ¿no? Gloria a Dios, porque dice 11, 16, y dice así. Y yo recordé la palabra de nuestro Señor cuando decía, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, Dios ha dado igualmente el don a los gentiles que han creído en nuestro Señor Jesucristo del mismo modo que a nosotros. ¿Quién era capaz de estorbar a Dios? Ahora, dice del mismo modo que a nosotros, o sea, que está hablando del principio del Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Perfecto. Y ahora vamos allí después, en Hechos 10, ahí hemos leído, 8 versos 44 al 46, y después está el Hechos 19, que hemos leído ese pasaje, ¿no? Y allí en Hechos 19 dice también que Pablo encontró una docena de hombres que les hace una pregunta. Entonces le pregunta, le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Entonces él le dice, no, nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo. Y ahí que Pablo les impone las manos, que dice el verso 6, dice así. Dice, y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en diversas lenguas y profetizaban. Y fíjense una cosa, otra vez tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, otra vez tenemos la evidencia en lenguas. Y fíjense que dice que primero hablaban en lenguas y luego profetizaban. Es decir, la evidencia, el don, la evidencia, el don. Entonces hay que disparar lo que es evidencia y don. Por ejemplo, cuando una persona recibe el bautismo santo, puede hablar en lenguas y después ya no lo hace más. Porque esa es una señal, una evidencia para confirmar. Pero el don es otra cosa. Por eso leemos en 1 Corintios, para diferenciar, ¿no?, de lo que diferencia lo que es evidencia a lo que es el don. En el 1 Corintios leemos así. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12, verso 29. Dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso son todos hacedores de milagros? ¿Acaso todos tienen don de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? Es porque en realidad no todos van a hablar en lenguas. Es decir, todos van a recibir y van a hablar, sí, como evidencia, pero después ya no más. Y esto, algunos, no todos. Pero hay gente que recibe el don, sigue hablando y habla en diferentes idiomas y diferencia lo que es la lengua, quizá un idioma de la tierra a un idioma angelical. Porque a veces no, pero esas son lenguas que no se entienden, hace los tiempos los apóstoles se entendían. Bueno, pero hay quienes entienden, pueden entender un idioma, gloria a Dios. Pero aquí eran lenguas también, había lenguas de ángeles. Usted lo vea, por ejemplo, dice en Hechos 13,
dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, o sea, acá las lenguas de la tierra, las que nosotros conocemos, como el francés, el inglés, el alemán, pero también están las de los ángeles, que también son habladas, ¿no? Cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo. Por eso tenemos lo que es diferenciar entre lo que es el don y la evidencia. La evidencia es para confirmar, el don ya es otra cosa. Por eso, bueno, también hay que ver otra cosa muy importante. No quedó en el tiempo de Pedro. Y para confirmarlo, volvemos otra vez a Hechos 10, y vamos a ver que en Hechos 10, fíjense que cuando dice que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos, porque dice que los gentiles, gloria a Dios, se quedaron atónitos, que los gentiles hablaban en lenguas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó ahí? Porque Pedro aparentemente tendría alguna especie de prejuicio, todavía no estaba muy seguro, porque Pedro, el Señor le ordena que vaya, y le tuvo que dar una visión mostrándole animales que eran, por la ley, eran inmundos, que no se podían comer. Sin embargo, lo que Dios le estaba diciendo era, hablando del plan de salvación, de que los gentiles también iban a ser salvos, porque en ese tiempo los judíos consideraban a los gentiles como inmundos, como perros, era lo que ellos se sentían. Recuerden que en esa época a los gentiles los despreciaban. Ahora lo cierto es que Dios derramó el Espíritu Santo y lo hizo por sí mismo, ministrando por sí mismo. O sea, no tuvo que intervenir un apóstol, no tuvo que poner las manos. Con esto queda aclarado de que si no hay un apóstol, no, y que el apóstol murió y ya no hay más. No, sí hay derramamiento del Espíritu Santo, y Dios quiere bautizarte con el Espíritu Santo. Dios quiere darte el don, Dios quiere darte poder, quiere usarte para predicar su evangelio. Por eso es necesario que tú recibas el poder del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Dios te esté bendiciendo. Y bueno, si tenés algún comentario, agregalo, ¿no? Así que bueno, espero tu comentario. Dios te bendiga.